Nunca más vuelvas a tirar a la basura tus plátanos viejos o que están muy maduros o pasados, ya que son un auténtico tesoro para tus plantas y en este vídeo te lo voy a mostrar para qué nos sirven. Así que quédate hasta el final porque te tengo que ir explicando paso a paso cómo usar los plátanos o las bananas viejos en nuestras plantas. Estoy segura de que mucha gente sabrá el típico abono de las cáscaras de plátano. Pues bien, en este vídeo no solo te voy a enseñar cómo usar la cáscara de plátano, sino también el uso del propio plátano entero, con todo el contenido. Por ello ya te digo que es importante que veas todo el vídeo completo hasta el final, para así no cometer errores, porque si te pasas con las dosis podríamos llegar a traer problemas a nuestras plantas, vendrían insectos o así, y eso justamente es lo que no queremos. Bueno, pero en cambio, si sigues correctamente las dosis que te voy a explicar en el vídeo, no habrá ningún tipo de problema y las plantas van a crecer mucho y muy bien. Te voy a explicar muy rápidamente lo que ocurre cuando un plátano se pone muy maduro. En este punto los plátanos tienen muchísimo más azúcar y estos azúcares naturales son muy buenos a la hora de usarlos en nuestras plantas. Recuerda que ya hemos estado hablando muchas veces del azúcar y de todos los beneficios que trae a la hora de regar nuestras plantas con un poquito de azúcar. Así que en este vídeo te voy a enseñar todos los beneficios que va a traer aprovechar el plátano entero cuando está maduro y de esta forma nunca más vas a volver a botarlo o tirarlo a la basura o si tú tienes como yo, en mi caso, el caso del compostaje, que os lo recomiendo. Recuerda que en este canal también tenemos un vídeo que te enseña cómo compostar. Y de verdad, te lo recomiendo 100%. Yo desde que he empezado a compostar estoy muy contenta. Y luego, cuando ya pase un tiempo y el cubo esté lleno, voy a tener un abono gratuito y sano para mis plantas y mis cultivos. Bueno, una vez dicho esto, muy buenas mis queridísimos espectadores, estáis en el canal de Flores y Mariposas y recuerda que dentro de muy poquito vienen muchos más vídeos similares con este tipo de cosas que normalmente acaban en el cubo de la basura y que las podemos reutilizar o dar una segunda vida. Las podemos usar en nuestro jardín, en nuestras plantas o a veces hasta incluso en nuestro hogar. Así que te recomendamos que te suscribas para no perderte futuros vídeos. También puedes compartir este vídeo con amigos que creas que les puede interesar y por favor déjame un like. Y ahora vamos a ver qué vamos a hacer con los plátanos muy maduros. Si por casualidad tienes más de uno, o sea 6 o 7, te vas a hartar de hacer litros de fertilizante y abono casero para tus plantas, así que fenomenal. Bueno, yo voy a usar solo uno en este vídeo, pero siguiendo las proporciones tú puedes utilizar todos los que tengas en casa ya maduros. Ahora vamos a ver los beneficios que va a traer a las plantas. Recuerda que los plátanos son muy ricos en potasio. El potasio es un macronutriente que a la hora de aplicarlo a las plantas favorece sobre todo en la floración. También favorece un poquito en el crecimiento y en todo en general, pero sobre todo el potasio va a enfocar el crecimiento, la floración. Por lo tanto, este va a ser un abono para floración y va a ser bastante fuerte, ya que va a hacer que las plantas capten rápidamente este potasio que es soluble y está en el agua y lo van a absorber a través de sus raíces. Y por lo tanto es un abono, como ya más o menos habéis intuido, de liberación rápida. No es un abono de liberación lenta, como algunos pensarán, porque el plátano además también contiene fósforo y sobre todo cuando están muy maduros contienen bastante cantidad de fósforo. Este ayuda en el crecimiento de los frutos y también ayuda a conseguir una floración más vistosa. Bueno, también contiene muchísimo calcio, que es otro micronutriente que ayuda al correcto desarrollo de las plantas, a que no se pudran los frutos, etc. Además, el plátano también contiene altas cantidades de vitamina C, vitamina B6, incluso también contiene magnesio y hierro. Todo esto hace que este fertilizante ayude a nuestras plantas y que no tengan ese color amarillo que a veces suelen tener por falta de hierro. Veis que los nervios están verdes, están bonitos, los nervios de nuestras plantas. Bueno, este también es un abono muy bueno para los cítricos, las orquídeas, etc. En general es un abono universal, válido para cualquier tipo de planta de interior y de tu jardín. Solo queda aprender este fantástico fertilizante y vas a hacerlo en muy pocos minutos. Yo creo que tardarás 3 o 4 minutos en hacerlo y luego ya estás listo para empezar a repartirlo entre tus plantas. Bueno, el primer paso va a consistir en hacerte con una trituradora de alimentos, como la que estáis viendo en las imágenes. Lo primero es introducir el plátano dentro de la trituradora. Ya lo veis.
Ahora vamos a incorporar 1 litro de agua. Podéis poner 1 litro de agua de la fuente, podéis poner agua filtrada, podéis poner de botella, lo que queráis. 1 litro de agua. Colocamos la tapa y vamos a empezar a batirlo. Queremos que el plátano quede totalmente diluido en el agua, es decir, que no quede apenas tropezones. Entonces, cuando ya lo tenemos más o menos que nos parezca, todavía, pues lo que vamos a hacer es darle al máximo unos 30 segundos más para que todo se pique bien, bien, bien. Veréis cómo va cambiando de color. Veis la imagen que ya tiene un color como un marroncito, como veis, una vez está triturado. Y la textura que queremos conseguir es líquida, como si fuera un batido o como si fuera un vaso de leche. ¿Os fijáis en la imagen? Bueno, el siguiente paso va a consistir en tomar una cacerola vieja que tengáis por casa. No hace falta que sea nueva, una vieja que tengáis por ahí. Entonces vamos a colocar nuestro batido de plátano, eso sí que esté bien limpia la cacerola, ¿eh? Vamos a colocar nuestro batido de plátano o de banana dentro de la cazuela. Y la verdad es que huele en este momento genial, huele riquísimo a plátano, apetece comértelo. No te lo comas porque está con la cáscara y está, bueno, no es un plátano en condiciones como para comértelo. Venga, el siguiente paso es colocarlo al fuego hasta que rompa a hervir. Entonces, cuando rompa a hervir, lo vamos a dejar entre unos 7 u 8 minutos aproximadamente hirviendo en el fuego. Y luego, pasado este tiempo, lo que vamos a hacer es retirarlo del fuego y es importante que lo dejemos que pierda un poquito el calor, ese calor fuerte que tiene nada más hervido, sin que se enfríe del todo, solo que pierda el calor ese fuerte. Seguidamente, y una vez que ya esté templadito, vamos a ver el siguiente y último paso. Y luego queda la parte más importante, que es ver cada cuánto tiempo hay que aplicarlo. Bueno, nuestro abono casero ha reducido su tamaño después de hervir, como es lógico, porque el agua se evapora y ahora el líquido que nos queda está muy, muy concentrado. Entonces, tiene un color súper oscuro, como hemos visto en las imágenes, y por ese motivo ahora lo que queremos es diluirlo. Yo tengo un bidón de 8 litros de agua, del que ya he sacado previamente uno, ¿Os imagináis para qué? ¿No? Para hervirlo con el plátano. Bueno, hervirlo, primero picarlo con el plátano, entonces me quedan 7 ahí, 7 litros. Bueno, en este bidón de 8 litros es en el que, ayudados por un colador y por un embudo, vamos a introducir el contenido que ya habíamos hervido previamente. Este contenido de aquí claro, no queremos que nos pasen los trozos, los tropezones, solamente queremos que nos pase el líquido, con lo cual con el embudo y el tamizador o el colador vamos a pasar el contenido a la botella de agua, que tiene 7 litros de agua. Bueno, por lo tanto ya os estoy dando las medidas. Por cada plátano maduro que estamos utilizando para hacer nuestro abono casero, pues utilizamos 7 litros de agua, ¿vale? Quédate con la medida, porque con estas proporciones luego puedes hacer todo lo que tú quieras. ¿Vale? Venga. Entonces lo vamos a meter en la botella y cerramos bien. Y entonces vamos a proceder a agitarla, para que se mezcle bien todo el contenido. Bueno, y de esta manera pues vamos llegando al final del vídeo. Y la dosis para aplicar, bueno, ¿cada cuánto tiempo tengo que aplicarlo? Lo voy a poner en un vasito para que veas cómo queda. Si estáis viendo algunas pequeñas virutas en suspensión en el vaso, no os preocupéis, porque esto es muy beneficioso, ya que cuando se degrada rápidamente pasa a la tierra y esto llega a las raíces. ¿Veis en el vasito? Bueno, pues no os preocupéis, que rápidamente va el abono a nuestras raíces, que es lo que queremos. Como ya os he dicho, con este abono natural universal de plátano vais a poder regar vuestros geranios, petunias, etcétera. Además, también viene muy bien para los cítricos, las orquídeas, en fin, para todo tu jardín, para el huerto, los tomates, los pimientos, las fresas, para todo lo que tú tengas. Bueno, cuando comiences a utilizarlo, verás rápidamente el cambio que se produce tanto en tus plantas como en tus cultivos, porque todo empezará a florecer rápidamente. Ahora ya lo estoy incorporando a mis geranios. ¿Veis la imagen? Bueno, en los meses de calor, como es por ejemplo la primavera y el verano, lo deberías de aplicar una vez por semana. Por eso digo que podéis hacer bastantes litros para que os dure. No os preocupéis por el tiempo de almacenaje, ya que te puede durar perfectamente durante un mes, siempre y cuando lo guardes con el tapón de la botella puesto y en algún lugar oscuro.
En los meses de invierno y otoño lo debemos echar una vez cada 14 días o una vez cada 2 semanas aproximadamente. Lo vamos a echar en bastante cantidad, ya que si nos quedamos cortos no vamos a obtener tampoco buenos resultados. Así que le vamos a echar bastante abono hasta que empiece a sobresalir el agua por abajo. O bueno, echaremos aproximadamente, para que te hagas una idea, pues 1,5 litros por cada planta. Así igual nos quedamos más tranquilos. Incluso los cultivos que tengamos en el huerto, como los tomates, pimientos, etcétera, vamos a conseguir que tengan una mayor floración, una mayor cosecha. Bueno, espero que te haya gustado aprender